Sol, en vuestra opinión, ¿existía algún tipo de fenómeno paranormal en el Palacio de Linares? Yo te diría que sí y no, es decir, la pregunta es muy complicada de dártela así muy escuetamente. Si lo que me preguntas son fenomenología, pues espectacular, a nivel de algún tipo de movimiento de objetos, de lámparas, algún fenómeno de fantasmogénesis, por ejemplo, ese tipo de fenómeno no, en absoluto. Lo que sí es verdad es que para nosotros, al menos, creemos que lo que había, o lo que puede haber todavía en el Palacio de Linares, son campos energéticos, por supuesto de origen desconocido, no te podemos asegurar cuál es el origen de ese campo energético, que se mueve a lo largo del palacio y que incide en algunos lugares con especial, digamos, fuerza. ¿Cómo llegó el caso del Palacio a vuestro conocimiento? ¿Cómo os enterasteis? Bueno, nos enteramos claramente porque la doctora Sánchez de Castro en un momento determinado pues llamó al padre Pilón y le encargó que si podía hacer la investigación paranormal del palacio. El padre Pilón pues inmediatamente nos convocó a todos los miembros del equipo y por esta razón exclusivamente entramos en el palacio. Dentro del aspecto más concreto que tú has tocado, que es el aspecto fotográfico, ¿en qué consistió la investigación y cuáles fueron los resultados? Bueno, yo hice, como en todos los casos que tenemos, como tú bien dices, soy la encargada de hacer las fotografías, no sé exactamente por qué, quizá por aquello de ser licenciada en Ciencias de la Información. No soy fotógrafo profesional, como se ha dicho, en ningún caso, pero te puedo decir que concretamente en el Palacio de Linares, y dado su tamaño, yo he realizado pues unas 440 y tantas fotos a lo largo de varios meses, naturalmente, de investigación. La incidencia de fotos con fenómeno pues ha sido mínima, es decir, que puedo decirte que de las 440 y algo, pues ha habido unas 14, con algo que podríamos decir que es extraño. Y que cuando nosotros decimos que es extraño es porque no tiene, por supuesto, ninguna otra explicación. Son campos de energía que toman diferentes formas, que son muy difícil captarlas porque están en continuo movimiento, entonces tienes que hacer unos barridos muy grandes fotográficos, con mucho sistema, apuntando cada fotografía a la hora en que la haces, haciendo secuencias repetitivas cada hora o cada hora y media o cada 2 horas en función del tiempo que tengas. Es decir, el trabajo es muy pesado y muchas veces muy poco gratificante, pero en algunos casos, como es el Palacio de Linares y otros casos que hemos tenido en que sí encuentras algo, pues vale la pena el esfuerzo. Y en el aspecto psicofónico, radiestésico, otro tipo de pruebas que hayáis hecho, ¿hubo resultados? Bueno, en el campo radiestésico el padre Pilón sí tuvo, digamos, éxitos, detectó una serie de puntos, podríamos decir, bueno, conflictivos dentro del palacio, que también en algunos casos se superponían con líneas Hartmann, que como sabes que son unas líneas de tipo de energía electromagnética del terreno, pero que curiosamente en la mayoría de los sitios donde el padre Pilón detectaba un campo de energía anormal, pues coincidía luego con los lugares en donde yo captaba las fotografías extrañas. ¿Es una coincidencia? Pues puede ser, pero para nosotros también era un indicio como muy agradable. En cuanto a las psicofonías, nosotros las realizamos siempre con cámara de vacío y naturalmente esto limita muchísimo la captación de psicofonías porque eliminas totalmente cualquier posibilidad de sonido espurio, como lo llaman los técnicos, que se pueda introducir en la cinta y que se grabe. Nosotros no tuvimos resultados positivos claros y verdaderamente importantes dentro del palacio. Hubo algunas cintas que se han comercializado incluso por ahí, pero en ningún caso eran nuestras. ¿Y qué opinión te merece a ti las psicofonías tan divulgadas, tan conocidas que salieron por todos los medios de comunicación? Mira, tiene el mérito cualquier psicofonía que tú oyes. Lo primero que tiene es que darte garantía a la persona que dice que la ha realizado. Naturalmente, como te digo, está en función de la fe que tú tengas en esa persona que te dice que la ha captado. La fe en que no ha sido manipulada esa cinta, porque en realidad eso es muy difícil de averiguar. Una persona te presenta una cinta, te estoy hablando de una cinta creíble, porque naturalmente hay psicofonías que nada más oírlas, si tienes un poco de costumbre, automáticamente las rechazas. Pero dentro de las posibles,
Y dentro de las claras, de las que tienen las características que toda psicofonía debe tener, pues no cabe duda que ahí te estrellas contra algo que no puedes resolver fácilmente. Es qué fe te merece esa persona que te da la cinta. Que puede haberla manipulado, naturalmente, pero eso ya entra dentro de las especulaciones. Ya dentro del aspecto de las caras de Belmez, después de haber investigado el fenómeno, ¿cuál es tu opinión sobre las caras de Belmez? Yo te diría que la primera sensación que tuve al llegar a Belmez, esta segunda vez, pues fue de sorpresa. De sorpresa porque unas caras que habían empezado, casi te diría que tímidamente, por el suelo, al aparecer por el suelo de la cocina de María, pues esta vez se habían desparramado por la cocina, por toda ella y por parte del hall de entrada. Es decir, había habido un aumento de la superficie de ideoplastias, si podemos llamarlas así, de las caras de Belmez. Por lo tanto, primero, sorpresa. Segundo, un interés enorme porque las caras verdaderamente tienen unas características que sorprenden a cualquiera y que hay que recordar que Hans Bender, fallecido hace muy poquitos días, siempre aseguró que el fenómeno de las caras de Belmez era el fenómeno más importante de nuestro siglo. Por lo tanto, si ese doctor en parapsicología da esa opinión, que a mí me merece mucho respeto, yo puedo verdaderamente corroborarlo y decir que es algo verdaderamente increíble. ¿Qué tipo de pruebas, de experimentos químicos se realizaron con las caras que puedan desechar la posibilidad de pintura, manchas de humedad? Bueno, sabes que en una primera época se hicieron unos análisis que, contrariamente a lo que luego la gente ha ido corriendo de boca en boca, no demostró en ningún momento el fraude. Es decir, esos informes del año 73 no aparecieron en ellos anilinas ni ningún tipo de colorante. Todo se especuló de que era un fraude el tema de Belmez, cuando en realidad no pudo nunca demostrarse que fuera así. Esta vez que hemos estado nosotros en octubre del 90, pues hemos vuelto a coger muestras y nos las han analizado. No me he distraído, es que no sé el nombre exacto del organismo que lo han... Bueno, ya tienes asesora de imagen de confianza. No, la asesora de imagen no. Luego Dime. te preguntaré, después que tenemos con lo de Belmez, por la cámara. Ya que la tenemos aquí, Bueno, es una pentas automática, la abro y la enseño, sí. Bien. Pobrecita mía, desde luego los de pentas van a estar alucinados, dirán que todas sus máquinas van a coger fotos raras. Bueno, tendrás que pedirles una comisión. Vamos allá. Lo de Narro, sí. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de pruebas o de experiencias o de experimentos se hicieron desde el punto de vista de la química de las caras que pudiese desechar la posibilidad de pintura, manchas de humedad, aceite en la cocina o demás? Bueno, siguiendo un poco la corriente que había sido vigente durante la primera época de Belmez, que sabes que se hicieron una serie de análisis del suelo y que ninguno de ellos echó luz verdaderamente para decir que aquello era un fraude, es decir, no aparecieron anilinas, no apareció ninguna otra sustancia colorante. Por lo tanto, nosotros siguiendo y a ver si había habido alguna variación dentro del mortero de cemento que se había utilizado con posterioridad, pues yo misma personalmente cogí una serie de muestras de dos caras concretamente, de una que es una especie de una cara de mujer como con una prolongación del pelo, como una especie de coleta extraña, y luego otra que es un torso de un hombre parecido como a un Cristo, y lo mandamos aquí a analizar al Instituto de la Cerámica y del Vidrio, que es un instituto dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En realidad tuvimos la gran satisfacción que los resultados de estos análisis no han revelado en ningún caso tampoco ningún tipo de colorante. Son todas sustancias propias del mortero de cemento, en las que hay unas sustancias químicas totalmente normales y ninguna de ellas puede o parece indicar que ha habido una manipulación de pintura o de manejo de algún tipo en las caras. Eso ha sido una satisfacción para nosotros y que corrobora totalmente la importancia del tema de Belmez. ¿Qué tipo de evolución ha seguido el fenómeno de las caras desde su origen en el año 71 hasta ahora, 20 años después?
Bueno, fundamentalmente el que te comentaba antes, que en una primera época hay una primera evolución en cuanto a superficie. En una primera época están todas en el comedor, en la cocina de María, y ahora en esta segunda etapa pues se han desbordado esa habitación y aparecen ya hasta en el hall de entrada. Primera evolución. Segunda evolución, para mí, digamos que el artista, entre comillas, ha evolucionado quizá a mejor. Las primeras caras, aunque tenían incluso sentido del humor, no sé si recordarás una que había con una copa en un brindis que parecía una señora de Romero de Torres, un perfil con una copa en la mano, que para mí tenían una cierta caricatura la cara. Pero en realidad eran para mí como cosas más siniestras, eran caras como más tétricas. Ahora las caras son más retratos. Es que puedes ver hasta la personalidad de las... Hay niños, por ejemplo, hay grupos de niños que se abrazan, que se entrelazan los brazos. Hay una señora desnuda imitando un poco la postura de la maja de Goya. Bueno, se han dado muchísimas interpretaciones, como sabes, a esta figura de mujer desnuda. Pero, sin embargo, pues es curioso, es el desnudo. Eso también es una evolución en las caras. Luego hay símbolos, hay una cruz también extraña. Yo pienso que sí, ha habido un cambio, incluso en los trazos del dibujante. Antes los trazos eran más duros, ahora se buscan sombras de fondo para hacer emerger las caras. Yo creo que hay una mayor perfección en las caras actuales. Tras todo lo expuesto, ¿cuál es tu conclusión sobre el origen del fenómeno de las caras de Belmez? Ya sabes que se barajan dos hipótesis fundamentales, una que es María, su inconsciente, el que está produciendo las caras, y otro que por estar superpuesta la casa de María encima de un cementerio, pues hay algunos que opinan que son las personas enterradas debajo de la casa de María que de alguna manera llaman la atención emergiendo sus caras y sus características físicas en el cemento. Yo personalmente me adscribo mucho más a la primera hipótesis. Yo pienso que es María la que inconscientemente produce las caras. Volviendo al Palacio de Linares, conseguiste estas fotografías tan interesantes con algún tipo de equipo especial o con qué tipo de material? En absoluto, eso es lo curioso. Yo empecé haciendo estas fotos hace ya bastantes años porque como yo suelo llevar el dossier de cada caso que tenemos, pues quizá por deformación de mis ciencias de la información, pues empecé haciendo las fotos para respaldar estos dossiers. Me parecía interesante tener también la imagen y conservar la imagen de los lugares que investigábamos. Pero curiosamente, en un momento determinado de esta historia, ya de esta trayectoria larga, empezaron a salir cosas raras en algunos determinados casos. Mi máquina es totalmente normal, es una Pentax automática, que la utilizo precisamente automática para que yo no tenga ninguna posibilidad de intervención, digamos, en la graduación del objetivo, de la luz, etcétera, porque yo además no soy una fotógrafa, como te digo, ni profesional ni súper experta, pero así de fácil, es una máquina normal, con un rollo que puede utilizar distintas marcas, pero también con sensibilidad normal. Todo esto nos hace pensar, o al menos si no a mí, a los físicos del grupo, que son dos, pues que este campo energético, puesto que con película infrarroja yo he utilizado película infrarroja y nunca he obtenido nada, y sin embargo las películas estándar tienen una cobertura del espectro ultravioleta, y puesto deduciendo que yo cuando hago estas fotos con mi ojo no veo nada, por lo tanto la situaríamos, este campo energético, dentro del campo ultravioleta. Muy bien. ¿Puedes coger un plano? Cuando tú quieras. ¿Puedes guardarla? Muy bien.